Me da muchísimo gusto saludar al subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Muy bien, ¿y tú? Bien, con gusto de saludarte. Hoy hay mucho de qué platicar hoy, pero comencemos con la primera parte. El gobierno anuncia un arancel cero para una serie de 21 productos, 66 fracciones arancelarias para contener el alza en los precios, para contener la carestía. ¿Cómo se ve desde la Secretaría de Hacienda? ¿Cómo se realizan estas medidas? Pues, como digo, muchas gracias por la pregunta, David. De hecho, esta es una de las últimas acciones que se hicieron, que fue prácticamente publicar el decreto para exentar de aranceles a 21 productos y 6 insumos. Y entró en vigor el día de ayer, el 17 de mayo. Va a tener la duración de un año. La implementación de esto prácticamente tiene que ver ahorita con la eliminación de aranceles y evitar que el costo del arancel se siga trasladando a los precios finales, pero sobre todo también de facilitar comercio. Esto significa que digamos, facilitar la importación de alimentos, sobre todo, que es digamos, donde viene el mayor impacto de lo que está viviendo a nivel global. Y la implementación, pues bueno, se realiza a través desde la esto en específico desde la Secretaría de Hacienda en conjunto con la Secretaría de Economía y obviamente la Agencia de Aduanas. ¿Por qué se deciden estos productos, estas fracciones arancelarias y no otras? Porque prácticamente, digamos, el fenómeno global que se está viviendo de inflación se está reflejando en todos los productos o electrodomésticos, no solamente en alimentos. Pero en alimentos es donde existe la mayor probabilidad de que existan escasez a nivel internacional. Hace un par de días, por ejemplo, India cerró ya sus exportaciones de granos y esto va a generar un efecto de escasez en países que importan granos desde la India. Es por esa razón que estamos haciendo mucho énfasis en la disponibilidad de alimentos, en el acceso de alimentos, en la producción de alimentos y tratar de contener que los costos logísticos o de comercio internacional o de energéticos no se trasladen a los alimentos, precisamente porque va a impactar pues el poder adquisitivo de las familias. Oye, Gabriel, hay quienes dicen que es una medida limitada porque pues, México tiene una gran cantidad de tratados comerciales, de acuerdos de protección a las inversiones. O sea, hay una gran red y que no tienen arancel. No, sin duda, y de hecho hay que recordar también que ya México tiene una política de, por ejemplo, en lo local no cobramos el IVA sobre alimentos y medicinas, y más recientemente en productos de higiene de gestión menstrual. Entonces, digamos, en ese sentido ya no hay espacio para reducir impuestos sobre los alimentos, pero sí lo hay en el comercio exterior y por eso estamos tomando estas decisiones. Efectivamente hay una estructura ya y hay que trabajar con esta estructura, no se puede cambiar de un día para otro. Y por eso también era mucho el énfasis de usar y trabajar con lo que ya tenemos, con las estructuras programáticas, en donde tenemos efectividad, donde podemos tener un impacto. Hay otras medidas que no van a tener impacto, entonces sí hemos escuchado un poco las observaciones de que puede ser limitado. Obviamente tiene un enfoque muy puntual, que es reducir el precio en los alimentos o evitar que suban más. Eso es muy importante porque la mayor parte de los consumidores lo que ya no están observando es que los precios están subiendo más de lo que hubieran subido si no se toman estas acciones. Sí, claro, porque no es factible pensar en bajar los precios, sino simple y sencillamente evitar que sigan subiendo o por lo menos que lo hagan a la velocidad que lo han venido haciendo durante los últimos meses. Totalmente, porque de hecho la inflación que estamos viendo en México es importada, pero es inflación de costos. Y en ese sentido, por eso estamos tratando de reducir los costos o de que no se incrementen más y se sigan trasladando a los precios. La primera acción que tomamos, que fue la de, digamos, dar los incentivos a la gasolina, evitó más o menos 200 puntos base. Eso evita que, de hecho, la inflación llegara a una senda de casi 10%. Pero con el PASIC, lo que se está tratando de generar no solamente es, como dicen los economistas, anclar la expectativa, sino Ajá. más bien acelerar la convergencia al objetivo. Estamos estimando que digamos, la inflación a fin de año puede estar por debajo en un punto, si no vuelve a suceder otro choque de oferta como es los que hemos estado observando, pero ya están sucediendo, ¿no? Por ejemplo, la India cierra entonces sus exportaciones, empieza a haber brotes de gripe aviar en algunos países avanzados como Estados Unidos y Francia, y esto otra vez va a tener un impacto en los precios. Entonces, los costos ya han sido trasladados, más bien hay que evitar que sigan subiendo por otros costos que son innecesarios o que podemos todavía mitigar. ¿Cómo se mitiga?
esta inflación que se empieza a convertir autoalimentada, esta de expectativas, ¿tú crees que alcance con medidas de este tipo? No, yo creo que va a haber necesidad de repensar también. Obviamente tenemos un periodo de prueba de estas medidas que van a ser 6 meses. La política monetaria obviamente está actuando y va a actuar sobre las expectativas porque los choques en el corto plazo no son por el lado de la demanda. Eso es muy diferente en Estados Unidos donde sí, pero aquí en México todavía no. Yo creo que las medidas de oferta son importantes. Estas son medidas de oferta. Lo que podamos hacer para simplificar, desregular, reducir costos asociados a la conectividad, al transporte, todos estos costos que de alguna manera generan parte de la formación del precio final de un producto, que los podamos comprimir o mitigar o reducir al mínimo, eso nos va a ayudar a tratar de anclar las expectativas, pero sobre todo de mitigar los impactos en los bolsillos de los mexicanos. Ha habido allí algunas estimaciones y la canasta de los 24 productos, pues de alguna manera ya reflejó una disminución en conjunto, aunque algunos de los productos subieron, otros bajaron. Entonces, digamos, la canasta parece todavía anclada y ese era el objetivo que se estaba buscando. ¿Qué es lo que veremos en la próximo reporte de inflación del INEGI? Que ya se está empezando a detener la velocidad, ¿no? Exactamente, y la inflación de hecho es esa velocidad de formación de precios, entonces es lo que se está tratando de atacar con las medidas. Yo creo que una buena noticia, hemos tenido reunión, bueno, el secretario de Hacienda ha tenido reuniones y a mí me ha invitado pues con la CONCAMIN, con otros gremios industriales y parece que hay un buen ambiente por parte del sector privado de decir, bueno, ¿cómo podemos colaborar? Se han escuchado algunas propuestas y yo no descartaría que de manera voluntaria otros sectores empiecen a sumar a este esfuerzo que más bien es de nación, ¿no? Ahora te llevo a otro tema. Fitch, si no aumenta la calificación de la deuda mexicana, pero sí la expectativa. ¿Cómo se ve desde la Secretaría de Hacienda de que todo este esfuerzo, todo esto que ha sido mantener en orden las finanzas públicas está comenzando a dar la vuelta y dar buenos resultados? Pues mira, cada calificadora tiene siempre sus distintas metodologías y todo lo que evalúan de manera principal es la capacidad de repago de la deuda de un país. Fitch nos ha ratificado, también nos ratificó la calificadora de Japón, JCR, Sí. y nos quitó también nos quitó la perspectiva negativa, nos puso estable y eso de alguna manera va poniendo como un piso de revisión. ¿Qué significa esto? Que cuando la perspectiva está negativa puede ser revisada en cualquier momento, cuando la expectativa está estable, pues parece que hay un periodo podría ser hasta de 12 meses en los que no se va a tomar una revisión. Entonces, son buenas noticias que Fitch haya ratificado. Hay que reconocer que es una de las calificaciones más bajas que tenemos, pero está estable. Y eso significa que en 12 meses, perdón, no pudiera haber una acción. Pero hay que recordar que venimos de una de las peores crisis que se han vivido en los últimos 80 años. La mayor parte de las acciones de revisión de calificación durante el COVID fueron procíclicas, fueron bajas de calificación y México no sufrió todas estas revisiones. 2 años después del COVID las finanzas se han mantenido ancladas, estables, la deuda se ha mantenido estable también, y eso es lo que están reconociendo las calificadoras, pero bueno, obviamente cada una tiene su metodología y estamos bajo revisión continuamente. A mí me parece una noticia, como se le vea positiva, que se cambie estable, que ya se deje de estar el foco sobre lo que está pasando en la economía mexicana, ¿no? No, totalmente. Yo creo que México, cuando se compara con los países pares que tienen calificaciones similares, es muy probable que esté, como ellos dicen, en el rango, las calificadoras en el rango superior. Y esto significa que tenemos una mejor posición financiera, una mejor posición de finanzas públicas, lo están reconociendo, hay resiliencia en los ingresos, o como llaman, no hay fortaleza en los ingresos, la base se ha mantenido sólida, y eso es lo que están reconociendo, entonces creo que es muy buena noticia que se eliminen las perspectivas negativas o de revisión. Pero bueno, el mundo se está complicando, entonces vamos a ver qué sigue sucediendo. ¿Qué es lo que más se le está complicando al mundo desde tu perspectiva? Pues mira, toda la información que hemos recibido, tanto de nuestros pares en otros países como de otras agencias, no necesariamente que tienen que ver con manejo macroeconómico, sino, por ejemplo, de alimentos, y lo hemos escuchado mucho de la FAO, es el potencial impacto en la escasez de alimentos que puede provocar la guerra de Rusia en Ucrania.
Y bueno, hace poco el exgobernador del Banco Central, Agustín Carstens, habló del cisne verde, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora precisamente es que sequías, el cambio climático está afectando sobre todo, por ejemplo, la producción de granos en India, y India es un gran productor, y esto va a impactar la disponibilidad de alimentos y los precios. Entonces, pareciera que podemos empezar a entrar a una fase global en la que va a haber menos disponibilidad de alimentos y los que existan van a estar más caros. Y primordialmente son proyectos que ya tienen las autorizaciones, son proyectos que pueden ser ejecutados, que no van a tener un problema de implementación. Algo que sucede muy a menudo es que, por ejemplo, en una carretera el 100% del uso del suelo no se tiene, o no se tienen los terrenos y se empieza a comenzar la obra con el 95% y de pronto se interrumpen de manera indefinida por algún tema social, por algún problema que no se prevé. Entonces los paquetes se han empezado a identificar con proyectos que pueden ser ejecutados, que ya tienen autorizaciones y que ya cuentan con digamos, ya con un nivel que se pueden implementar de manera rápida. Los paquetes, de hecho, están avanzando bastante bien. El secretario va a hacer el anuncio muy pronto. Él es el que ha tomado el liderazgo en la negociación del tercer paquete y obviamente también quiere dar un reporte sobre los dos anteriores paquetes. Entonces no quisiera yo dar más detalles porque él los va a Ya no te voy a preguntar más, querido Gabriel. Ya esperemos No, a que el secretario haga esas precisiones, porque incluso sigue ahí la crítica de algunos de que ha sido más anuncio y pocas acciones. Querido Gabriel, te mando un abrazo, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Al contrario, David, de verdad, muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo y conversar con tu auditorio. Muchas gracias. Hasta luego, que te vaya muy bien. Hasta luego.